Bueno, imaginemos por un momento un reloj de arena. La parte de arriba es inmensa, un reservorio gigante lleno de recursos energéticos. Exacto, y la parte de abajo sería el océano global, ¿no? Representando, digamos, a todas las economías que necesitan esos recursos para seguir funcionando. Eso es. Pero en el centro hay un cuello de botella de apenas unos pocos kilómetros de ancho. O sea, si alguien pone un tapón ahí, el tiempo, económicamente hablando, se detiene en seco para todo el planeta. Es una metáfora visual perfecta para entender la vulnerabilidad de la geografía energética mundial, porque muchas veces damos por sentado que el comercio global fluye libremente. Ya, por un mar abierto y sin fronteras. Claro, pero la cruda realidad es que todo el sistema depende de unas arterias marítimas que son extremadamente frágiles. Y bueno, cuando una de esas arterias sufre un espasmo, las consecuencias son inmediatas. Y precisamente para desgranar los patrones detrás de este embudo global y comprender la gravedad de lo que está ocurriendo en Oriente Medio a finales de este mes de abril de 2026, hoy nos sumergimos en un análisis a fondo. Un análisis que, vamos a abordar con la serenidad y el rigor que la situación exige, sin ningún tipo de alarmismo y manteniendo, por supuesto, una neutralidad absoluta. Exacto. Nos vamos a centrar puramente en diseccionar los hechos. Y, bueno, hay que decir que este análisis es posible gracias a nuestro patrocinador ProWave AI y ha sido generado utilizando Stylo News. Que para quienes no la conozcan, es una aplicación de noticias impulsada por inteligencia artificial. Y hay un detalle importante sobre Stylo News, y es que se trata de la versión para el consumidor de un software mucho más complejo. El Stylo Intelops. Ese mismo. Para dar un poco de contexto operativo, esa es exactamente la arquitectura tecnológica que utilizan en operaciones militares, agencias gubernamentales y grandes corporaciones. O sea, para tomar decisiones críticas en tiempo real, lo cual es fascinante porque pone en manos de quienes nos escuchan una herramienta diseñada para apoyar a los líderes mundiales. Totalmente. Una herramienta capaz de sintetizar más de 250 fuentes de información complejas, filtrando, digamos, el ruido mediático para extraer las señales clave. Y utilizando precisamente esa capacidad, hoy abordamos nuestro tema central. Lo hemos titulado El Gambito de Hormuz. La palanca de Irán en un alto el fuego frágil. Un título muy adecuado, la verdad. Sí. Y nuestra misión hoy es entender los eventos de estas últimas 2 semanas desde el inicio del bloqueo naval estadounidense. A ver, para establecer la base de todo esto tenemos que situarnos a mediados de abril. Cuando las conversaciones de paz en Islamabad fracasan estrepitosamente. Eso es. Y ahí es cuando el Comando Central de los Estados Unidos, el CENTCOM, decide imponer un bloqueo naval sobre los puertos iraníes. El objetivo oficial era asfixiar financieramente a Irán, impidiendo que exportaran petróleo sancionado. Y claro, la respuesta de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la IRGC por sus siglas en inglés, no se hizo esperar. Fue una contramedida simétrica, pero enfocada en su gran ventaja geográfica. Reimponer controles de navegación en el estrecho de Hormuz. Exactamente. Declararon que a partir de ese momento solo permitirían el paso de buques civiles a través de rutas marítimas muy específicas, designadas por ellos, y prohibieron de forma categórica el tránsito de cualquier navío militar extranjero. A ver, planteémoslo en términos de logística urbana para que se entienda mejor. Es como si en un vecindario en conflicto, una facción decide poner una barricada en la puerta del garaje de su rival para ahogarlo económicamente. Una buena analogía, sí. Y el rival responde diciendo, bueno, muy bien, pero la única carretera de salida de este barrio pasa justo por debajo de mi balcón, así que a partir de hoy yo decido quién circula por la calle. Es exactamente eso. Pero fíjate en un detalle geográfico clave aquí. ¿Por qué Irán tiene la capacidad real de imponer esto físicamente? No es solo una cuestión de voluntad política. Ya no es solo salir a decir que mandas tú. Claro. La respuesta está en la batimetría, o sea, en la profundidad del agua. El estrecho de Hormuz no es solo estrecho en un mapa bidimensional. Hay que pensar en 3 dimensiones. Por el tamaño de los barcos, ¿no? Exacto. Para que los superpetroleros modernos, que tienen un calado enorme, puedan navegar sin encallar, tienen que utilizar unos canales de tránsito de aguas profundas muy específicos. Ah, claro, no pueden ir por cualquier lado. Imposible. Y esos canales, que tienen apenas un par de kilómetros de ancho, transcurren literalmente pegados a la costa iraní y a sus islas territoriales. Madre mía.
Toda esa franja costera está fortificada. Tienen baterías de misiles antibuque ocultas en terreno montañoso, artillería costera, bases de lanchas rápidas. O sea, la geografía dicta que cualquier barco que pase está literalmente a tiro de piedra del arsenal iraní. No hay margen de maniobra evasiva posible, Ninguno. lo cual explica el desplome fulminante del tráfico marítimo, porque los reportes que hemos analizado indican que la circulación de buques comerciales cayó más de un 95% casi de inmediato. Una barbaridad. Y estamos hablando de una ruta por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial. Lógico que los mercados reaccionaran con pánico. Los precios del crudo rompieron rápidamente la barrera de los $100 por barril. Y en el plano interno, claro, la economía de Irán está sintiendo una presión crítica. Los modelos económicos señalan que si este bloqueo naval se mantiene, el país se enfrenta a la amenaza de un colapso financiero sistémico. En cuestión de meses. Sí, la asfixia es completamente real. Pero claro, la tensión en las hojas de cálculo y en los mercados no tardó en trasladarse al agua. Pasamos de las amenazas diplomáticas a los disparos. Y aquí es donde la cronología se vuelve bastante compleja. Muy compleja, porque la Marina de los Estados Unidos intercepta y captura un buque mercante iraní, el Touska, en el Golfo de Omán. Sí, y la justificación de Washington es que el barco tiene un largo historial de actividades ilícitas y de evasión de sanciones. Pero, a ver, un momento, porque todo esto ocurre a finales de abril. Exacto, justo cuando sobre el papel existía un alto el fuego mediado por Pakistán. Un alto el fuego que, recordemos, no expiraba hasta el 21 de abril. Y hoy estamos a 23. Además, coincidía con una tregua temporal de 10 días entre Israel y el Líbano. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué capturar un barco mercante precisamente en esa ventana temporal y arriesgar el alto el fuego? Pues esa es la gran interrogante diplomática. A ver, desde la perspectiva estadounidense, la captura del Tusker no se consideró una operación militar de combate. Ah, no. No, lo enmarcan como una acción policial, una aplicación de la ley para el cumplimiento de sanciones en aguas internacionales. Ya, un tema jurisdiccional. Eso es. Sin embargo, en el ajedrez geopolítico, la distinción entre acción policial y acto de guerra, bueno, la define quien recibe el golpe. Claro, la percepción es la realidad. Totalmente. Y para Teherán esto fue visto indudablemente como una escalada militar directa que justificaba una respuesta contundente. Y vaya, sí que respondieron. Los informes detallan que la Guardia Revolucionaria lanzó un enjambre de drones contra buques de guerra estadounidenses en la zona. Sí. Y además abrieron fuego contra un petrolero de bandera india, el Sanmar Herald. Pero detengámonos un momento en el enfrentamiento naval, porque los reportes dicen que este ataque con drones forzó a las fuerzas de Estados Unidos a retirarse de esa posición. ¿Así es? ¿Tuvieron que retroceder? Pero a simple vista resulta muy difícil de creer. O sea, ¿cómo es posible que la Armada de los Estados Unidos, con esa supremacía tecnológica abrumadora, tenga que retroceder ante un grupo de drones iraníes? ¿No es una vulnerabilidad táctica gigantesca? Pues a ver, expone un problema matemático que es fundamental en la guerra asimétrica. Hablamos de la relación coste-intercambio y la profundidad del arsenal. Explícanos eso un poco más. Mira, los buques de guerra estadounidenses están equipados con radares Aegis y misiles interceptores de última generación. Son perfectamente capaces de derribar cualquier amenaza. O sea, tecnología no les falta. Exacto. El problema es puramente económico y logístico. Un misil interceptor, por ejemplo un Standard Missile 2, puede costar más de $2 millones. Madre mía. Y por el contrario, un dron suicida iraní tipo Shahed puede fabricarse por apenas $20.000. Ya entiendo por dónde vas. O sea, no es que los drones logren hundir al destructor físicamente. No. Es que obligan al barco a vaciar sus celdas de misiles, disparando armas multimillonarias contra objetivos de muy bajo coste. Precisamente. Y si un buque agota sus interceptores defendiéndose de un enjambre barato, se queda completamente indefenso ante un ataque posterior con misiles de crucero supersónicos reales. Claro, vacían el cargador. Eso es. La retirada táctica no es por falta de capacidad de fuego, es una medida de supervivencia logística. Y esto, fíjate, nos lleva a analizar otro factor crucial, que es la aparente desconexión en las acciones de Irán. Ahí quería llegar yo, porque días antes de este ataque, el gobierno iraní había sugerido por vías diplomáticas que mantendría el estrecho de Hormuz abierto, como un gesto de buena voluntad por las negociaciones de Islamabad.
Sí, esa era la línea oficial del ministerio. Y de repente, ¡pum!, capturan barcos y lanzan drones. Entonces, ¿estamos viendo una estrategia unificada de jugar al policía bueno y el policía malo? ¿O hay facciones actuando por libre? Pues el análisis de la inteligencia disponible apunta fuertemente a una fractura estructural dentro del poder en Irán. O sea, división interna. Totalmente. Por un lado, tienes al Ministerio de Asuntos Exteriores, que representa a la facción más diplomática. Ellos buscan desesperadamente una salida negociada para aliviar las sanciones y evitar el colapso económico. Y ellos eran los que abogaban por mantener el tráfico comercial. Exacto. Pero por otro lado está la Guardia Revolucionaria, la IRGC, que, ojo, no responde directamente al presidente, sino al líder supremo. Un estado paralelo casi. Básicamente. Operan con sus propios intereses económicos y su propia doctrina militar de línea dura. Ellos califican el bloqueo estadounidense de piratería armada y consideran que ceder ahora sería mostrar debilidad. Lo que significa que los diplomáticos occidentales en Islamabad están negociando con funcionarios que tal vez no tienen el control real sobre los comandantes navales en el Golfo. Es un escenario de pesadilla. Es un laberinto diplomático, sí. ¿Y cómo se refleja toda esta presión en la opinión pública? O sea, ¿qué nos dicen las redes sociales, tanto en Irán como en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, la doctrina oficial es la máxima presión. Ninguna concesión hasta que Irán capitule en su programa de enriquecimiento de uranio. Ya. ¿Y la gente qué opina? Pues el análisis de sentimiento en redes muestra un país sumamente polarizado. Hay un bloque nacionalista muy fuerte que aplaude esta exhibición de fuerza como la única táctica que Teherán comprende. Claro, la línea dura. Sí, pero al mismo tiempo hay un volumen gigantesco de críticas. Sectores que ven cómo la inflación energética repunta y temen que esta inflexibilidad sea el preludio de un conflicto terrestre a gran escala. Y en el caso de Irán, porque fíjate que allí la paradoja digital es aún más llamativa, a pesar del profundo descontento civil por la inflación aplastante. Es muy interesante cuando observamos las tendencias en sus redes sociales. Emerge un sentimiento nacionalista sorprendentemente robusto respaldando a la IRGC. Sorprendente teniendo en cuenta las protestas civiles previas. Totalmente. Pero en la psique colectiva, controlar Hormuz trasciende la política interna. Se percibe como la defensa de la soberanía nacional frente a una fuerza imperial. Claro, lo ven como si intentaran someterlos por hambre. Exacto. Y esa es la clave del tablero. Ambos actores están usando el estrecho de Hormuz como su activo dorado. Su principal carta de negociación. Sí, para Washington el bloqueo es la alternativa a una invasión terrestre. Es la herramienta para estrangular la economía iraní a distancia. Y para Teherán, supongo que la capacidad de cerrar Hormuz funciona casi como un elemento disuasorio nuclear. Exactamente. Es que Irán no necesita poseer una bomba atómica si tiene el poder de detonar una crisis económica mundial, paralizando el 20% del petróleo. Es su póliza de seguro de vida. Es brutal. Pero claro, las consecuencias de jugar esa carta ya están desbordando Oriente Medio. Y aquí es donde la geopolítica demuestra ser, pues, un ecosistema hiperconectado. Donde tirar de un hilo en el Golfo Pérsico desbarata la tela en continentes enteros. Eso es. Analicemos el aspecto tecnológico primero, porque los informes de inteligencia subrayan el papel de un satélite espía chino, el TE-01B, y parece que Irán lo está usando. Sí, para rastrear los movimientos de la Armada estadounidense. ¿Pero qué hace que este satélite cambie las reglas del juego de una forma tan radical? Pues lo que aporta este satélite, que presumiblemente está equipado con tecnología de radar de apertura sintética, o SAR, es la capacidad de ver a través de la cobertura de nubes. ¿De noche también? De noche y en tiempo real, sí. Tradicionalmente, rastrear un grupo de portaaviones en movimiento requiere una infraestructura militar inmensa. Ya, radares, aviones, barcos. Exacto. Pero con el acceso a esta red satelital china, Irán obtiene inteligencia con una precisión quirúrgica que antes les era imposible. O sea que la ventaja del sigilo occidental se evapora de la noche a la mañana. Literalmente. Y esto subraya la dualidad de China, porque Pekín emite comunicados instando a la paz, mientras que su infraestructura espacial actúa como el sistema nervioso táctico de Irán. Es de locos. Pero a ver, el efecto dominó no termina en el espacio. Volvamos al tema logístico que mencionabas antes. El agotamiento de los misiles interceptores de Estados Unidos. Sí. Porque, según las fuentes,
Hay un vínculo directo entre esto y la arquitectura de defensa en Europa. Algo que, a simple vista, parece no tener ninguna relación. Parecen temas aislados, pero están conectadísimos. La capacidad de producción industrial militar de Estados Unidos tiene un límite. Claro, las fábricas dan para lo que dan. Exacto. Si las líneas de ensamblaje están trabajando al máximo para reponer los misiles Patriot y Standard Missile que se están consumiendo en el Golfo Pérsico, Esos misiles no pueden enviarse a otros sitios. efectivamente, y como resultado directo, Washington ha tenido que congelar y retrasar indefinidamente las entregas de sistemas de defensa antiaérea prometidos a sus aliados europeos. Madre mía, estamos hablando de la zona del Báltico y Escandinavia. Exactamente ahí, las zonas más sensibles ahora mismo. Es que resulta asombroso pararse a pensarlo. Una flotilla de drones de bajo coste lanzada desde la costa iraní logra por pura causalidad logística debilitar la postura defensiva de la OTAN en el mar Báltico. A miles de kilómetros de distancia. Es la definición de manual de guerra asimétrica global. Y por si fuera poco, hay una paradoja económica con Rusia que roza ya lo absurdo. Ah, sí. La interdependencia económica siempre genera estas ironías geopolíticas. Cuéntanos esto, porque es clave. A ver, ante la disrupción en Hormuz, los mercados energéticos globales entraron en pánico. Si Estados Unidos mantenía una aplicación estricta de sus sanciones contra el petróleo ruso en este mismo momento, El choque de oferta habría sido devastador. devastador. Los precios del combustible se habrían ido a niveles que provocarían una recesión severa en Occidente, algo inasumible políticamente. Entonces, ¿qué ha hecho Washington? Pues se ha visto forzado a emitir una exención temporal, permitiendo la venta de petróleo ruso que ya estaba cargado en buques. Increíble. O sea, para asfixiar a un adversario en el Golfo Pérsico sin hundir tu propia economía, te ves obligado a darle un respiro financiero a otro adversario en Europa del Este. Es un malabarismo geopolítico donde todas las opciones tienen un coste elevadísimo. Desde luego. Viendo todo este panorama, ¿cuáles crees que son las señales de advertencia que quienes nos escuchan deberían vigilar en las próximas semanas? Yo destacaría 3 vectores críticos. El primero son las estancadas conversaciones de paz en Islamabad. Donde parece que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance va a tomar las riendas, ¿no? Eso se ha reportado, sí. Intentará resucitar la vía diplomática y su capacidad para encontrar una fórmula que permita a ambas partes salvar la cara será determinante. Vale, ese es el primero. ¿Y el segundo? El calendario militar. Como mencionamos, el 21 de abril expiró formalmente el alto el fuego mediado por Pakistán. Sin una prórroga, el paraguas diplomático desaparece. Y las reglas de enfrentamiento se vuelven mucho más volátiles. Mucho más. Y el tercer vector, que quizá es el más peligroso, tiene que ver con la retórica interna de la Guardia Revolucionaria y hasta dónde están dispuestos a llegar. Te refieres a la doctrina que están circulando internamente, ¿verdad? Exacto. La cúpula de la IRGC ha comenzado a hablar de lo que llaman la guerra de 40 días. Suena aterrador, francamente. Es una advertencia explícita. Si el bloqueo no se levanta, están preparados para escalar a una confrontación total y sostenida de alta intensidad. O sea, hacer que el coste para Occidente sea intolerable. Sí. Ahora mismo todo depende de si el Ministerio de Exteriores iraní puede conseguir alguna concesión antes de que la línea dura militar decida apretar el botón rojo. Pues a ver, la velocidad a la que evolucionan estas dinámicas subraya la importancia de contar con herramientas de análisis avanzadas. Toda esta profundidad operativa que hemos explorado hoy es vital. Conectar la batimetría de un estrecho con los retrasos logísticos en el Báltico no es fácil, requiere procesar muchísima información. Y ese es exactamente el tipo de inteligencia que Stylo News procesa diariamente. Vale la pena recordar a la audiencia que Stylo News es una aplicación totalmente accesible para móviles y ordenadores. Y bueno, su mayor ventaja es la personalización. Un usuario puede configurar informes de inteligencia diarios que cruzan datos de más de 250 fuentes periodísticas tradicionales. E incluso flujos de información en tiempo real de plataformas como X. Exacto. En lugar de recibir un bombardeo de titulares fragmentados, la IA filtra el ruido y entrega un panorama coherente y adaptado a lo que de verdad te interesa. Así que bueno, si la gente que nos escucha valora estar informada con este nivel de precisión, les invitamos a suscribirse a Stylo News. Pueden obtener noticias bajo demanda visitando www.stylonews.com. Porque, a ver, entender el porqué detrás de las noticias es la única manera de navegar en este entorno global tan impredecible. Sin duda alguna. Y bueno,
cambiando ya un tono más cercano, estoy encantado de agradecer enormemente a todas las personas que nos han prestado su tiempo y atención hoy. Yo también estoy encantada. Ha sido un placer absoluto acompañar a la audiencia en esta inmersión tan profunda. Nos apasiona destripar estos temas y esperamos que este nivel de detalle les haya resultado útil y clarificador. Por supuesto, la invitación queda abierta para que nos sugieran temáticas para futuros análisis. Sí, que no duden en seguir a Stylo News en sus redes sociales favoritas para estar al tanto de todo. Exacto. Y ya para despedirnos, me gustaría retomar por un instante la imagen de ese reloj de arena del principio. Vale la pena dejar una reflexión en el aire, algo para que la audiencia lo pondere con calma. Adelante. Si el control físico de una estrecha franja de agua salada tiene el poder absoluto de alterar la política de defensa de la OTAN, obligar a flexibilizar sanciones y sacudir los mercados globales en días, Es una buena pregunta. ¿hasta qué punto es realmente moderna y resiliente nuestra cacareada economía globalizada? ¿O seguimos siendo, en el fondo, simples rehenes de la geografía física? Gracias por escuchar y hasta el próximo análisis a fondo.